Bueno, Mariano y Analía fueron planteando estas relaciones en los distintos momentos del ASPO, del aislamiento social y preventivo, del distanciamiento, la dispo, la actualidad, y cómo lo habitual, fueron mencionando distintas relaciones entre lo habitual y la excepción, ¿no? Entonces lo que voy a introducir ahora muy brevemente es en este momento transpandémico, en donde precipitan ese antes y el durante, rearticulaciones de lo habitual y la excepción. Y me detengo en una idea, en un concepto, para explorarlo, que es la cuestión del hábito, que es una de las formas en que se expresa hoy y que los maestros, las maestras dicen no tienen hábitos, ¿no? Con todas estas preguntas que traen Mariano y Analía, es que no hay hábitos. ¿Qué significa que no hay hábitos? Entonces, para ir desagregando como algunas cuestiones que nosotros después vamos a ofrecerles como bibliografía para que quienes quieran explayarse y puedan ir explorando y trabajaremos en otros encuentros eventualmente. Por un lado, para pensar el hábito, entonces, una primera cuestión que me interesa situar es que esa pérdida de hábitos, que tal como se nos presenta, tiene una relación con la pandemia pensada como acontecimiento social, institucional y también acontecimiento del cuerpo. ¿Qué quiero decir con acontecimiento? Muy brevemente, es pensarlo con algunos filósofos como Badiou o como Deleuze, ¿no? Pensar que el acontecimiento es un quiebre, no es solo lo que pasó, el virus, sino que como acontecimiento social y institucional y del cuerpo, es un quiebre en el campo del saber de una situación. Ahí hubo un quiebre en el campo del saber que se refleja en el estar hoy en las aulas. Fue un acontecimiento en ese sentido. Hubo un quiebre en el campo del saber de esa situación. Y con ese acontecimiento, si lo pensamos como tal, emerge una verdad, emergen verdades que están silenciadas y que se expresan en todas las maneras en que acabamos de escuchar, a través de los afectos, a través de los cuerpos, a través de ese trastocamiento entre lo habitual y la excepción. Podríamos decir que nos encontramos en ese sentido como en estado de excepción, donde son muchas excepciones. Antes el grupo y la excepción, hoy es como muchas excepciones que no alcanzan a formar un grupo, ¿no? Entonces, esta es como un tópico para pensar estas rearticulaciones necesarias entre lo habitual y la excepción, tomando como punto de mira el hábito. Luego, el impacto en las rutinas, ¿no? En las rutinas que suponen tiempos, espacios y cambios. Y que estas relaciones entre tiempo, espacio y cambios es muy importante para pensar el hábito y diferenciar que una cosa es la rutina y otra es el hábito. El hábito supone la subjetivación de las rutinas. Las rutinas requieren de de una determinada espacialidad, que como vimos, fue trastocada durante la pandemia, y que la vuelta al edificio escolar, al grupo total, hace que esa relación entre esos espacios del uno por uno, de la ASPO y de la DISPO y después de las burbujas, se haya trastocado. Hoy estamos en un escenario en donde ese piso que necesita el hábito, cuando es incorporado, cuando es subjetivado,
requiere ser rearticulado. Y también el tiempo, el hábito necesita de un tiempo extendido y constante, y no es el tiempo de la urgencia. En el tiempo de la urgencia, el hábito no se subjetiva, no se instala como tal. Entonces, podríamos decir que en este estado de excepción, ¿no? En donde es cada uno, en donde lo habitual ahora son las excepciones, estos cuerpos desregulados y estos grupos desbordados, requieren de un tratamiento de las rutinas, pero que con esta advertencia, que para que se conviertan en hábitos necesitan de esa extensión en el tiempo, en cierta regularidad de los espacios que involucran el cambio subjetivado. Es decir, esos serían los componentes que en este tiempo de comprender lo que ocurrió, estamos como en el instante de ver las escenas y en el tiempo de comprender el acontecimiento, en función de ir amasando y tejiendo ciertas rutinas que vuelvan a poner ciertas coordenadas de tiempo y de espacio en donde el cambio pueda ser subjetivado, ¿sí? Y que se convierta en una disposición. Lo que va a decir un autor que ahí tienen, van a tener la referencia, lo muestro aquí, es un librito con el que me encontré durante la pandemia y que me hizo eco, me hizo resonancia, porque había algo de los hábitos personales que estaban trastocados y hoy aparecen con esta manera de necesidad de ser rearticulados y reconfigurados. Y acá lo que señalo es que entonces el hábito va a ser un precipitado de tiempos, espacios y cambios que supongan otra disposición del cuerpo en un grupo, en el sentarse, en el entrar y salir, en el poder bordear un juego como un medio para poder ir trabajando esos cuerpos al calor de ciertas rutinas que se vayan instalando. Y aquí vuelvo sobre la idea del tiempo subjetivo. El tiempo escolar, que tiene su gramática, hoy necesita siempre, pero especialmente ponerse en diálogo con ese tiempo subjetivo que no es homogéneo. Esa es otra particularidad del hábito para que se instale, para que el hábito cuando se instala es una disposición, ¿sí?, que requiere de estas regularidades a las que hacía referencia, y ahí está su potencia. Se verificará, como siempre decimos, por los efectos. Entonces, rearticulaciones posibles entre rutinas que puedan llegar a decantar en hábitos. Podríamos decir que la conquista del hábito es un desafío transpandémico, lo podría decir hoy en estos términos. La creación y la invención de lugares, de un saber hacer con el lenguaje, con los modos de dislocamiento a la manera del arte. Lo presento así muy genéricamente, después vamos a ir apuntando a algunas ideas sobre modos de ir construyendo un saber hacer con las disciplinas escolares que disciplinan libidinalmente los cuerpos, ¿sí? Que de alguna manera Analía se explayó un poco en lo que implica el disciplinamiento de un cuerpo, y acá introduzco esa polisemia de la palabra disciplina. La disciplina, la historia, la matemática, la física, la química, pueden disciplinar los cuerpos en tanto y en cuanto puedan subjetivarse en
en esa rearticulación entre rutinas, cultura y hábito, en donde el cambio pueda ir subjetivándose. Entonces, acá dejo como una pregunta que es: ¿bajo qué coordenadas, bajo qué posibilidades escolares que nos ofrece lo escolar se pueden ir produciendo estas rearticulaciones que requerirán de tiempos subjetivos heterogéneos a la conquista de esa potencia que es la disposición al hábito? Entonces acá le vuelvo a pasar la palabra a mis compañeros, a mi compañero, mi Ajá, compañera. vuelvo yo, Carla. A mi compañera.